Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 23 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios como dice en 1 de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra, y poniéndola por obra de mucho fruto, y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Jesús nos habla acerca de la importancia de permanecer junto a Él. Hay una forma de ser cristiano de nombre y otra de convicción, con la obediencia. San Pablo nos dirá en Romanos 1:5, os predicamos la obediencia de la fe. Es muy distinto escuchar la palabra de Dios y llamarse cristiano a hacer lo que Él nos dice. En Mateo 7:21 al 23 nos dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y para que ustedes y yo hagamos la voluntad de Dios, es importante permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Simple. O estamos con Jesús y damos fruto, o nos apartamos de Jesús y nos secamos. Podemos decir que estamos con Jesús y que amamos a Jesús. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Y eso nos sucede a muchos. Seamos padres de familia, seamos servidores, seamos el estado en que Dios nos haya puesto. Una cosa es decir que amamos al Señor, otra cosa es así hacerlo siempre y perseverar en ello todos los días. Porque cuando todo está bien, todo es amor.
pero espera que alguien te contradiga, que te lleve la contraria y que se ponga en contra de ti. Ahí vamos a ver si realmente somos pacientes, somos tolerantes, como decimos que Dios es amor, y al momento de manifestar ese amor de Dios a través de la paciencia, de la tolerancia, de soportar las injurias. Ahí sí no nos gusta, ahí sí somos fosforito, que no se nos tiene que decir nada. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? Un amor nada más superficial, un amor de palabra y no de obra. Dice por allá 1 Juan 3:18, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Por allá 1 Juan 3:17. Y eso es importantísimo, el permanecer con Jesús y estar ahí con Él, dejándonos instruir del Maestro, para que así seamos auténticos discípulos misioneros de Él, discípulos que reciben su mensaje y misioneros que llevan su mensaje a otros. No podemos recibir el mensaje del Señor y ahí guardárnoslo para nosotros, sino estamos llamados, la iglesia está en clave misionera, a llevar la palabra de Dios, como decía Jesús en Marcos 16:15, llevar la buena nueva a toda la creación. Y esto, cuando hacemos el sacramento de la confirmación, dice el Lumen Gentium número 11, el Catecismo de la Iglesia numeral 1285, que estamos llamados a extender y defender la fe, a extender el Evangelio y dar razones de nuestra fe. Entonces eso no es cuestión, como yo siempre digo, de que me guste o no me guste. Si soy un discípulo del Señor, tengo que obedecer y hacer esa misión a la cual Él me ha encomendado. Y nos dice el versículo 3, vosotros estáis limpios gracias a la palabra que os he dicho. Entonces, la palabra de Dios ciertamente nos va limpiando, nos va iluminando para que nosotros veamos los errores que hay en nuestra vida, de los cuales ustedes y yo tenemos que ir corrigiendo e irnos convirtiendo. No podemos ser cristianos y siempre cometer el mismo error, siempre provocar la misma división, siempre irritarnos por lo mismo. Entonces, ¿dónde quedaría nuestra cristiandad, nuestro discipulado misionero cristiano? Dice, permaneced en mí como yo en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Juan 6:56. ¿Y cómo permitimos que Jesús permanezca en nosotros? Digo, ¿cómo permitimos? Porque Jesús nos ha dado el libre albedrío. Por allá en Siracías o Eclesiástico capítulo 15, versículo 14, dice que Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. ¿Y cómo nosotros permanecemos con Jesús y permitimos que permanezca con nosotros? A través del sacramento de la Santa Eucaristía. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El versículo 57, Juan 6:57, así como el Padre que da vida y yo vivo por él, también quien me coma vivirá por mí. Entonces, la manera como permanecemos en unión, en una unión común con Jesucristo, es a través del sacramento de la Santa Eucaristía. Cuidado, no nos confundamos pensando que, oh, Jesús, te acepto en mi corazón y ya no. Tenemos que estar en una unión común con Él a través de su cuerpo y de su sangre. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, también vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nosotros, aunque queramos dar fruto, sin permanecer, sin estar unidos a Cristo, es imposible dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y Jesús es claro, separados de mí no podéis hacer nada. Declares lo que declares, yo declaro que este día será pura charlatanería. Sin estar unidos a Jesucristo, dice Jesús que cuando ustedes y yo nos separamos de Jesucristo, no podemos hacer nada. Que es que la ley de la atracción, que separados de Cristo no podemos hacer nada. Eso deberíamos repetirnos diariamente. Sin Jesús no puedo hacer nada. Separado de Cristo no puedo hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca.
¿Qué sucede? El que se separa de Jesús, el que se aleja de una vida de oración, de alimentarse de su palabra, de los sacramentos, ¿qué pasa? Se seca. Es como una rama que se arranque del tronco del árbol. ¿Qué pasa a la rama solita? El árbol sigue ahí, sigue verdecito, más la rama solita se seca. Así sucede con aquella persona que se separa del Señor. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Dice el Señor que tenemos que permanecer con Él y sus palabras permanecer en nosotros. Por eso es importante alimentarnos de su palabra todos los días. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy: la gloria de mi Padre está en que deis fruto. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. El Señor nos llama a dar fruto, a ser sus discípulos. Por eso estamos llamados a ser discípulos misioneros. Discípulos porque aprendemos del Señor. Misioneros porque no nos quedamos solamente con aquello que aprendemos, sino llevamos el mensaje, llevamos aquello que del Señor hemos recibido. Como dice en 1 Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que del Señor ha recibido. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser perseverantes discípulos misioneros, que nos alimentemos siempre de su palabra, que la vivamos, que estemos en una unión común con Él a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de su palabra, y que también llevemos su mensaje, convirtiéndonos en auténticos discípulos misioneros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.